1 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes». Porque Jesús le estaba diciendo: «Espíritu inmundo, sal de este hombre». Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Me llamo Legión porque somos muchos». Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: «Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti». El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Varios aspectos son muy instructivos de este Evangelio que acabamos de escuchar. El primero de estos elementos es la existencia del demonio. Ayer lo veíamos también en el Evangelio, aparece en la Sagrada Escritura en innumerables ocasiones y es una verdad de fe recogida por el Catecismo de la Iglesia Católica. El demonio no es un mito, no es un cuento, no es tampoco una personificación del mal que los teólogos hayan inventado, sino que es una realidad. Es un ser espiritual, es un ángel caído que, rebelándose contra Dios, se ha puesto también contra los seres humanos y va buscando con la tentación alejarnos de Dios y de la salvación eterna. Y Jesús se enfrenta con él, y lo hace en el Evangelio en muchas ocasiones. Quizá la oportunidad más clara es en las tentaciones del desierto, donde Jesús va rechazando cada una de sus insinuaciones. El demonio existe, es un peligro para nosotros, pero Jesucristo es más fuerte que él, y por eso cada vez que se pone frente a él sale el Señor victorioso. Un segundo aspecto que nos llama la atención es la actitud de las personas de aquel pueblo. Dice el Evangelio que acabamos de escuchar que este poseído llevaba mucho tiempo viviendo en el cementerio, golpeándose a sí mismo, en el fondo una vida catastrófica, horrible. Y eso no parecía que les extrañara a los del pueblo. Lo tenían como asimilado, asumido. Les parecía ya que era lo normal. Y por el contrario, cuando Jesús sana a este endemoniado y se lo encuentran sentado, vestido y en su juicio, dice el Evangelio, se asustaron. Por Dios, debían haberse asustado antes. Lo de ahora debería haberles alegrado y debería haberles sorprendido con admiración. Y no, dice, se asustaron. En el fondo Jesús ha cambiado tanto la situación de este pueblo al sanar a este endemoniado que les deja descolocados, que ya no saben muy bien a qué atenerse. Y estas personas del pueblo, dice el Evangelio, le rogaban a Jesús que se marchase de su comarca.
Qué impresionante es esto. De modo que tener a uno de sus vecinos endemoniado no les importaba, pero haber perdido 2000 cerditos porque Jesús, para echar a los demonios, los había metido en los cerditos y la piara se había lanzado por el barranco, esto sí que les ha disgustado. Les parece que su negocio se ha visto amenazado, que esto en el fondo es un problema, que va a haber una crisis económica para el pueblo y que eso es lo que es intolerable. Tener un vecino endemoniado no les importa, perder sus cerdos, su dinero, sí que les angustia. Llama la atención porque con frecuencia tenemos también en el presente actitudes semejantes. Parece como si Jesús nos interesa en la medida en la que viene a fortalecer nuestros gustos y nuestros intereses. Pero cuando Dios pues trata de erradicar de nuestro mundo los vicios, cuando Dios trata de sacar de nuestro corazón lo peor o de sanar lo que hay enfermo en nuestra sociedad, esto nos asusta y no queremos que se ponga en riesgo nuestra seguridad económica. Tercer y último aspecto. Este endemoniado, dice el Evangelio, que le pidió a Jesús que le permitiese estar con él. Esto quiere decir que se ofreció, el geraseno, para ser uno de los apóstoles. Se ofreció para marchar con Jesús y para ir predicando con él por todas partes, como hacían Pedro, Santiago, Juan y los demás apóstoles. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. También esto es muy significativo para nosotros, porque quiere decir que la vocación a ser apóstol, a ser sacerdote o también a ser religiosa, no es simplemente una decisión personal, que uno dice, pues me voy con Jesús y ya está, ya tiene vocación. No, no es así. El geraseno se ofreció y Jesús le dijo que no. Para llegar a ser sacerdote, para ser religiosa, no basta con querer serlo, sino con haber sido llamado. Y esto es un misterio, porque hay gente que ha sido llamada y que no quiere ir, pienso en el joven rico del Evangelio de San Marcos, y hay otros que querrían ir, pero no han sido llamados, y por tanto tampoco han de ir con Jesús. Para ser consagrado hace falta haber sido llamado y responder afirmativamente. Esto es muy importante porque quiere decir que no se le debe jamás persuadir a nadie para que abrace la vida consagrada. Se cuenta que en otras épocas había padres que les insinuaban a sus hijos que tomaran esta determinación en la vida, que entraran al seminario o a un convento. Esto no se debe hacer, porque para ser sacerdote, para ser religiosa, no basta con quererlo, sino con que lo quiera Dios, con que uno haya sido llamado. Ojalá lleguen a ser sacerdotes todos los que son llamados, pero ni uno solo más, solo los que Jesús quiere llamar para que le sigan en este servicio. Quizá ha habido problemas en la historia reciente de la Iglesia que se deban a que haya habido personas que nunca debieron haberse ordenado sacerdotes o que nunca debieron haber entrado en un monasterio. Todos los que Dios llame, sí que entren, y ninguno más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.